Entonces, el día de hoy vamos a realizar la práctica número eh, 11, me parece. Vamos a comprobar. Que corresponde a lo que sería el tema de interferencia. La semana pasada habíamos visto la práctica de difracción y pues gran parte de la clase nos llevó en primero estudiar interferencia y luego poder explicar la difracción. Entonces, en este caso, o en el experimento de hoy, mejor dicho, vamos a estudiar la interferencia, que la habíamos utilizado solo como una herramienta para entender la difracción, pero hoy la vamos a estudiar cómo sería ese patrón de interferencia, pues basado en las diferentes configuraciones que podemos tener, como diferente longitud de onda, diferente distancia entre ranuras y pues un diferente distancia con respecto a una pantalla. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos primero nuevamente el simulador. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo que habíamos mencionado la clase pasada es que cuando venían frentes de onda planos, es decir, venía un montón de ondas viajando de izquierda a derecha, todas ordenadas, todas provienen de una fuente coherente, es decir, tiene una única longitud de onda y además todas esas ondas están en fase. Decíamos que gracias al principio de Huygens podíamos explicar que los frentes de onda son como un montón de fuentes puntuales, un montón de puntitos, todos los que se puedan imaginar que quepan aquí. Yo dibujo solo unos cuantos. Y pues cada frente de onda provoca ondas, perdón, cada fuente puntual genera ondas esféricas y pues el efecto de sumar muchas seguidas genera otro frente de onda plano. Si me imagino aquí un montón de fuentes puntuales, cada una de ellas emitiría una onda esférica así, este emitiría uno así, este emitiría uno así, este emitiría uno así, este emitiría así y este emitiría así. Obviamente como pensando en todo el círculo, pero pensando solo en el desplazamiento hacia la derecha, me interesan nada más estos bordes de la onda. Cada uno de esos bordes, vean que si los sumo al final todos, podría trazar una recta en todo esto hacia abajo, generando el frente de onda. Entonces, las ondas puntuales que iban por aquí generaron este frente de onda en otro momento. Si uno todos los frentes de onda, vuelve a hacer otro frente de onda plano y pues la onda se va desplazando con frentes de onda plano, como se ve en el simulador, que van viajando las ondas pues como con frentes de onda plano. Porque ahí adentro llevan muchísimas fuentes puntuales. Pero cuando llega pues uno de nuestros físicos favoritos de la historia, Thomas Young, o al menos de mis favoritos, pues él nos dice que al atravesar las dos ranuras observamos el fenómeno de interferencia que ya estudiamos la clase pasada a través de dos fuentes puntuales. Entonces, gracias a Huygens podemos decir, ok, todo esto está lleno de un montón de puntitos, un montón de fuentes puntuales, pero cuando pasan las ranuras, esas ranuras son tan pequeñas, un tamaño similar a la longitud de onda, pero vamos a pensar que son nada más muy, muy pequeñas, que pasan dos fuentes puntuales. Cada una de ellas emite sus ondas esféricas y pues entre ellas se interfieren. A ciertos puntos de la pantalla tendríamos interferencia constructiva y en ciertos puntos de la pantalla tendríamos interferencia destructiva. Eso fue lo que habíamos estudiado y nos ayudó para entender después la difracción. En la práctica de hoy lo que queremos es estudiar esta relación de este patrón. La clase pasada estudiamos el patrón de difracción. Hoy queremos estudiar el patrón de interferencia. Tal vez la primera característica es que el sistema es simétrico, es decir, que la posición de este máximo con respecto al eje es la misma distancia que con el máximo pues simétrico o al otro lado del eje. Entonces, a esto le llamaríamos, a este el centro le llamamos máximo central y corresponde a m igual 0. Y a estos le llamamos máximos de primer orden, que le llamamos m igual 1.
Y vean que como por aquí hay otra zona brillante, este sería el m igual 2, y esa zona brillante está aquí, sería el m igual menos 2. E igual podríamos hablar de los mínimos de primer orden, que estaría este mínimo de aquí cuando m es igual a 1 también, y cuando m es igual a 2, cuando m es igual a menos 1 y cuando m es igual a menos 2. Ok, cool. Entonces vean que todo es simétrico. También podemos hablar, en este caso sí podemos hablar de los máximos y los mínimos. La práctica anterior solo nos interesaba la posición de los mínimos. Otra característica de este sistema es que la distancia que hay desde un máximo al otro máximo es la misma distancia que hay de este máximo a este máximo, y es la misma distancia que hay de este máximo a este máximo, y es la misma distancia que hay de este máximo a este máximo. O sea, la separación entre máximos es siempre constante, porque pues la interferencia se está dando por algo que requiere ciertas distancias en específico. ¿Se acuerdan? En teoría tuvieron que haber visto que, por ejemplo, a este máximo, este rayo recorre esta distancia y este rayo de aquí hasta acá recorre esta otra distancia, que son distancias diferentes. Pero la única forma en que los dos se hagan interferencia constructiva en ese punto es que si yo trazo aquí un eje, esta distancia ya es igual a esto, y esta que fue la distancia extra que recorrió la fuente de abajo, tiene que ser múltiplos de longitud de onda. Si no es múltiplos de longitud de onda, entonces en este punto no tendríamos interferencia constructiva, o sea, no tendríamos un máximo brillante en la pantalla. Entonces la única forma es que esta distancia extra que se recorrió sea ese múltiplo de lambda. Ok, ahí un repasito. Entonces, recordando, como estamos en laboratorio y no estamos en teoría, lo que más me interesa son ciertas características físicas del experimento, como recordar, sistema es simétrico, hay un máximo central y hay máximos de primer orden, segundo orden, infinitos órdenes, y el sistema al ser simétrico hay de orden a la menos 1, orden a las menos 2, y hay infinitos órdenes también negativos, e igual pasan con los mínimos. Aquí lo interesante, diferente con difracción, es que la posición de cada máximo está separado siempre por la misma distancia, sin importar qué orden estemos hablando. Mientras estemos hablando de dos órdenes consecutivos, siempre van a tener la misma distancia. Y bueno, ¿qué, qué afecta la posición de esos máximos o mínimos? ¿Qué los afecta? Bueno, el primero que lo afectaría sería la longitud de onda. Diferente longitud de onda, diferente comportamiento. Porque, pues, ya se acuerdan, esa distancia tiene que ser múltiplos de longitud de onda, pues si la longitud de onda cambia, pues las distancias de los mismos cambian y de los máximos. Entonces vean que si aquí vuelvo a tirar un eje de simetría, con solo haber cambiado la longitud de onda, una longitud de onda de violeta, vean que ahora puedo observar claramente el m igual 1, puedo observar claramente el m igual 2, y en el caso de los mínimos, te puedo observar aquí el mínimo de orden 1, el mínimo de orden 2 y el mínimo de orden 3, que hace un rato no lo podíamos ver, el mínimo de orden 3. Y obviamente si esta pantalla fuera infinitamente largo, veríamos todos los demás órdenes, pero pues la pantalla tiene un largo específico. Ok, entonces la longitud de onda ya sabemos que afecta a nuestro patrón. Lo otro que afecta a nuestro patrón es la distancia que hay desde las ranuras hasta la pantalla. Por ejemplo, si esa distancia la cambio, la ubicación de los máximos y los mínimos cambia. Vean que no borré las marcas de la pizarra para ver dónde estaban los mínimos y dónde estaban los máximos, y vean que todo está como corrido, no es exactamente igual que lo vimos hace un rato. Entonces este L también varía nuestros cálculos. Y por último, lo que varía además nuestras posiciones de máximos y mínimos vendría a ser la distancia que hay entre ranuras. Si yo separo más las ranuras, pues también por geometría, ¿verdad? Esas interferencias se van a dar en lugares diferentes. Entonces vean que ahora yo puedo observar incluso muchos más máximos y mínimos con haber separado las ranuras.
Ok, entonces ya vimos tres variables que afectan este experimento de interferencia por dos ranuras. El largo de la pantalla que se encuentre de las ranuras, la longitud de onda y la separación entre ranuras. Ahora, como estamos en laboratorio y nos interesan casos más reales, vamos a poner un color que se vea más, tal vez verde. Voy a colocar aquí la pantalla intensidad y vean que, como les dije, esto quiere decir qué tan intenso es esa luz en ese punto. Entonces vean que todos los máximos presentan como el mismo tamaño de la cresta, porque todos los máximos, recuerden, en interferencia tienen la misma magnitud y tienen además la misma magnitud de intensidad y además siempre hay una distancia igual entre dos máximos consecutivos. Vamos a recalcarlo porque es importante. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. O sea, todas estas distancias siempre son iguales, siempre es la misma. Eso es importante. Y además que vean que todos los máximos brillan con la misma intensidad, que eso no pasaba en difracción. En difracción el máximo central brillaba con más intensidad y a mayor orden, menos intensidad cada máximo. En este todos son iguales. Ahora, ¿qué pasa si estamos en la vida real y yo pues hago estas ranuras? Pues yo ya no se vale decir que esta ranura tiene un ancho despreciable o que es tan pequeña que solo cabe una fuente puntual. Yo no puedo decir eso en la vida real porque en el momento en donde yo hago un agujero, ya sea que lo haga con láser o con algo muy preciso, y pues siempre va a tener un ancho, no lo puedo despreciar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a tomar en cuenta ese ancho? Por ejemplo, algo así, para que se note el efecto. Entonces, grábense en la mente ahorita el patrón, cómo es, ¿verdad? Vean, todos los picos son de la misma intensidad. Y vean qué pasa cuando empecé a tomar en cuenta el ancho de la ranura. Se cambió completamente el espectro, ¿lo ven? O el patrón que habíamos estudiado. Ok, vamos a llevarlo a un caso en el cual podamos estudiar mucho mejor el efecto de haberle dado anchos a la ranura. Ok, vean que al haberle dado anchos a la ranura, provoqué que ahora el pico del centro, vean, es el más intenso y los demás del lado son menos intensos. Como si yo hiciera estas líneas punteadas, así se moldearon o se modularon, que sería una palabra más acertada, se moduló la forma de la intensidad de los máximos. ¿Ven? Siguen estando a la misma distancia, pero vean que ahora hay un máximo más intenso que otro. Bueno, ¿eso qué es? Que bueno, como ahora la ranura tiene un ancho que ya no es despreciable, y pues por aquí ya no pasó solo una fuente puntual, sino, no sé, pasaron 3, 4, 5, las que quepan. E igual aquí, 2, 3, 4, 5, las que quepan. Y pues entre ellas ya se interfieren y genera difracción. Y la interferencia entre esta y tal vez esta, digamos, genera el fenómeno de interferencia que estamos estudiando. Entonces ahora tenemos un fiestón de interferencias, interferencia por aquí por ellas mismas de difracción, interferencia de ellas mismas por difracción, interferencia entre cada una de ellas por interferencia, en fin, es un fiestón de interferencia, que al final provoca que nuestro patrón de interferencia esté modulado por el patrón de difracción. ¿Lo ven? Si yo dibujo esto, aquí estaría el máximo central de difracción y aquí fijo, si la pantalla fuera más grande, aquí estarían los otros máximos de por el efecto de difracción y los máximos de interferencia seguirían existiendo a la misma distancia cada uno, pero pues con una intensidad como más baja, al igual que el fenómeno que observamos aquí. Vean que aquí el del centro es mucho más intenso que los lados. Es decir, tenemos los dos fenómenos a la vez. Eso pasa en la vida real cuando uno hace el experimento, porque, pues como les dije, en la vida real no se vale decir, no puedo decir que ese ancho es despreciable. ¿Cómo se ve un patrón en la vida real de eso? Bueno, un patrón de esos se ve como esta figura de aquí. Este sería el patrón de interferencia sin tomar en cuenta el efecto de difracción. Y este sería el patrón tomando en cuenta los dos efectos.
Si lo ven, podemos observar aquí los máximos debido a interferencia y al máximo central debido a difracción, que son estas curvas que acabamos de ver de la intensidad. ¿Lo ven? Estos serían los máximos de interferencia, cada uno de estos. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y los máximos de difracción vendría a ser este que hay aquí y este que hay aquí. Que si combino los dos efectos a la vez, se ve como la curva no punteada, sino la que es continua. Y si viera ese efecto en una pantalla real, se vería de esta manera. Que creo que es muy claro ver cuál es pues, el aporte de cada uno de los fenómenos. Entonces es importante darnos cuenta que vamos a tener los dos efectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Lo que vamos a hacer es demostrar que esta relación, que es la de interferencia, se cumple y que está dada por esta ecuación, donde D es la distancia entre ranuras, que ahora vimos que afectaba, la longitud de onda, que ahora vimos que afectaba, y este seno de zeta, si lo ven aquí en la imagen, este seno de zeta sería el seno de este ángulo, que sería Y, que representa la posición desde el eje hasta donde se encuentra el máximo, y pues raíz de Y al cuadrado más L al cuadrado. Ok, eso sería el seno, pero recuerden que si L es mucho, mucho, mucho más grande que Y, podemos decir que seno de zeta se parece a zeta y esto se parece a tangente de zeta, que ya lo habíamos demostrado la vez pasada, y tangente de zeta es igual a Y entre L. Entonces, al final podemos convertir este seno de zeta en este tangente zeta, es decir, en este Y entre L, y podríamos apreciar claramente en la ecuación, digamos, cambiando este seno de zeta por Y entre L, cuál es esa relación que existe entre la posición de los máximos con respecto a este D, a la longitud de onda o al L. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar en este laboratorio. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Igual que la vez pasada. Primero veamos el montaje para entenderlo. Vean que el montaje es simplemente la computadora para estudiar los datos y graficarlos, la interfaz que es la que conecta pues el sensor de iluminación o el detector de luz con la computadora y así él pueda tomar los datos. Tenemos el detector de luz que se convierte la luz en electricidad y la electricidad pues la entiende la interfaz y la interfaz le habla a la computadora. Una forma muy sencilla de verlo. Y luego están los láseres rojo y verde que van a ser nuestras fuentes coherentes. Recuerden, fuente coherente significa que tiene una única longitud de onda y que todas las ondas que emite salen en fase. Y por último, un disco con ranuras y aberturas múltiples, que igual que la vez pasada es solo un disco que tiene muchos agujeros, agujeros que son muy, muy pequeños. Y finalmente un riel, que es nada más para colocar nuestros elementos ópticos y poder medir la distancia L. Si vemos el montaje, sería este, donde pues aquí tenemos el láser, el que emite la luz pasa por, no sé, dos ranuras que hayan en este disco. Este disco tiene dos ranuras, tres ranuras, cuatro ranuras, cinco ranuras, ranuras circulares, en fin, tiene una serie de agujeros nada más. Y luego, pues, si analizáramos, el fenómeno se formaría de esta manera. Aquí, así de esta manera, lo que provocaría que el patrón se forme aquí un máximo, un mínimo, 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 un máximo, un mínimo. Que es tal y como esperábamos que se observe, según las imágenes que ya vimos. Ahora, este sensor que está en este sistema lineal se mueve de izquierda a derecha y pues el sensor que está justo aquí, digamos, en el puro centro de esta esfera, va rastreando, un momento está aquí, otro momento está aquí, otro momento está aquí, otro momento está aquí, entonces pues va rastreando todo el patrón y va graficando según la posición cuál sería la intensidad de esa luz. Si vemos qué datos obtuvo o qué resultados se obtuvieron de este experimento que lo realizó el coordinador, nosotros solo tenemos que analizar datos.
Los resultados del experimento son esto de aquí, donde noten que cada uno de estos son los máximos, el de m igual 0, m igual 1, m igual menos 1, m igual 2, m igual menos 2, m igual 3, m igual 4 y m igual 5. Este sería m igual menos 3, m igual menos 4 y m igual menos 5. Si lo ven, estos son los picos de interferencia, que a su vez, como es un experimento real, vean que están modulados por el máximo de la difracción. Y si viniéramos por aquí, seguro aquí habría otro así. Y aquí habría otro así. Y pues aquí vendrían más picos, ¿sí? Siempre con la misma distancia. ¿Cómo así? Si pudiéramos hacer más grande ese fenómeno. O esa muestra que tomamos, más bien. Ok, entonces ya sabemos cada uno de estos máximos. Entonces es igual que, que el laboratorio pasado. La posición de lo máximo más 1, que sería sacándolo a ojo, sería aquí 83 aproximadamente. La posición del m menos 1, que sería 79 aproximadamente. Y el y sería la resta de estos dos, y entre 2, entonces 4 y entre 2 da 2. Y luego el seno sabemos que es y entre L, y luego la longitud de onda pues sería despejando la ecuación, que sería para m igual 1, sería de y entre L. Y luego obtenemos un porcentaje de error de esa longitud de onda. Vean que este primer experimento que se realizó para obtener estos resultados fueron con estos casos, esta separación entre ranuras, este ancho de ranuras, porque vean que el ancho ya no lo puedo despreciar, tengo que tomarlo en cuenta, entonces genera difracción, que ya lo vimos en los resultados, el efecto, cómo afectó los resultados, la distancia entre la ranura y la pantalla y la longitud de onda teórica. Entonces, igual que la vez pasada, si comparamos longitud de onda y nos da la misma o muy cercano, está bien. Vean que yo saqué estos datos a ojo. Ustedes obviamente no los van a sacar a ojo. Para eso les damos los datos. Entonces, en este link de Drive, ustedes pueden encontrar la tabla con todos los datos exportados por el programa, que igual que en el laboratorio pasado, hay que limpiar estos datos. Solo nos interesa intensidad y posición. Entonces, todo lo demás lo podemos desechar, hacemos una tabla bien bonita, la limpiamos de todos los errores numéricos o cosas que no sean dentro de lo establecido o de lo que es como normalizado en las tablas. Y a la vez pueden realizar estas mismas gráficas. Entonces, con la tabla de datos es más fácil poder encontrar cuál sería el valor de ese punto máximo. Y eso lo repiten para todos los órdenes visibles. Yo acabo de enseñarles que se pueden ver el 1, 2, 3, 4 y 5. Igual de manera simétrica. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, hasta esos hay que llegar. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Entonces, en la parte 2, en la A.2, se hizo el mismo experimento, nada más que ahora se cambió únicamente la longitud de onda. Entonces, si vemos el patrón, pues se altera porque cambiamos la longitud de onda. Entonces ya habíamos visto en el simulador que eso hacía cambios y pues repetimos el mismo proceso. Este es el de m igual 0 porque es el más intenso. Este es el de m igual 1. Este es el de m igual 2. Este es el de m igual 3, m igual 4 y m igual 5. Entonces igual lo repiten para los 5 órdenes. Eh, Vuelven a llenar la tabla, en el drive están otra vez los resultados, obtienen una longitud de onda y pues comparan porcentaje de error. Como les dije, si uno hace los datos bien calculados, ese porcentaje de error no debería pasarse ni siquiera de un 2%, es más, pongámosle un límite que ahí, nada más 5%. Menos, yo sé que es menos aún, pero un 5% es funny. Entonces, si por casualidad ustedes lo hacen y no les da 18%, nada más no digan, ah, mira, me dio muy alto, sino pues
encuentren la manera de aproximar mejor esos resultados. No se vale en óptica decir que algo está mal, porque como la luz es tan perfecta, se mueve en línea recta, es pura energía, no podemos, o sea, malos resultados significan mal manejo del experimento, entonces no deben haber malos resultados. Más que todo es simulado y que ya estás, pues está súper probado este experimento. Entonces sean conscientes con los resultados. Para la parte B, lo único que analizamos es qué pasa si en vez de tener 2 ranuras, tuviéramos 3 ranuras, o tuviéramos 4, o tuviéramos 5. ¿Qué sucede con el experimento? Bueno, entonces en esta imagen podemos observar teniendo 3 ranuras. ¿Y qué características observamos? Bueno, observamos primero que los máximos se hicieron más estrechos. Es decir, la energía del máximo está más concentrada en un mismo lugar. Además, aparecieron estos máximos que yo los llamo máximos secundarios, que son unos máximos chiquititos en medio de los máximos principales. Eso solo sucede cuando tenemos más de 2 ranuras. Entonces, vean que aparecieron estos espurios o máximos secundarios y estos son los máximos principales. Además, estos máximos se hicieron más estrechos. E igual la fórmula con respecto a los máximos principales sigue siendo igual, sigue siendo la misma interferencia. ¿Ok? ¿Qué pasará si de repente ponemos 4 ranuras o 5 ranuras? Bueno, en esta imagen de aquí podemos ver el efecto de 2 rendijas que ya lo habíamos visto, tomando en cuenta la difracción. Aquí se notan los mínimos de difracción, el máximo central de difracción y cada uno de los máximos de interferencia. Si tomamos 3 rendijas, les contaba que aparecían estos pequeños amigos que se llaman máximos secundarios o pequeños espurios, también le podemos decir. Y vean que pues, el ancho de los máximos principales se encogió. O sea, la energía se concentró en un mayor lugar. Vean que ahora es como este tamaño. ¿Ven? Se hizo mucho más angosta el máximo, es decir, la energía está más concentrada. Y aquí les muestro el ejemplo de 4 rendijas, donde vean que aparecieron más máximos secundarios y el máximo principal se hizo otra vez más estrecho que este otro, que es todo este ancho. Se hizo más estrecho. E igual sigue habiendo difracción, vean, que aparecen los mínimos de difracción y pues esto es el efecto de la interferencia de varias rendijas. Entonces eso es lo que queremos analizar en la parte B del experimento. Si nosotros vemos aquí la parte B del experimento, primero se utilizaron 3 ranuras con esta separación entre ranuras, este ancho de ranuras y pues esta distancia L y esta longitud de onda. El patrón que obtuvieron con 3 ranuras es este de aquí. Vean que las ranuras eran casi que iguales que las anteriores, nada más que ahora son 3. Vean que aparecieron los máximos secundarios e igual tenemos los máximos principales. Este sería el de m igual 0, este sería el de m igual 1 y este sería el de m igual 2. Este sería el de m igual menos 1 y este sería el de m igual menos 2. Entonces vean que hay que hacer el mismo experimento, repetir lo mismo, tomar la posición de esos máximos y llenar esta tabla. Vean que solo les pide el orden 1 y 2 porque son los únicos principales que analizamos. La ecuación de interferencia se sigue cumpliendo únicamente para estos máximos principales. Y bueno, la parte final de la segunda parte de la parte B se repitió exactamente el mismo experimento con la misma longitud de onda, el mismo L, el mismo ancho de ranuras y la misma separación de ranuras, pero ahora utilizando 5 ranuras. Entonces, como es de esperarse, voilà, vean que aparecen los máximos secundarios, aparecen 2 más, uno por cada ranura, ¿lo ven? Por cada ranura extra, digamos, a las 2 iniciales con las que estudiamos el experimento. Y estos serían los máximos principales, m igual 1, m igual 2, m igual 0, m igual menos 1 y m igual menos 2. Llenan la tabla y pues obtienen otra vez un resultado de la longitud de onda. Vale la pena observar que vean que ahora el ancho
de este máximo y de este máximo es mucho más angosto que cuando teníamos 3 ranuras, que era otra de las características que observamos al subir el número de ranuras. Ok. Y ese sería el laboratorio. Entonces vean que en los resultados lo importante es lograr llegar hasta esa longitud de onda y a ese porcentaje de error que tiene que ser muy pequeño sí o sí, si no pues está súper mal el laboratorio y vean que no hay que hacer simulaciones, o sea, ya es solamente analizar. Entonces vale la pena ponerle un poquito de ganas y discutir los resultados. Que vean que no quiero, no es que me quiero que me digan como tuvimos un porcentaje de error pequeño, la teoría se cumple. No, o sea, quiero que me digan por qué ustedes dicen que la teoría se cumple, por qué, qué factores afectan el experimento, cómo estamos observando esos factores cambiar, qué observamos de resultados, qué características tiene el patrón según yo cambio ciertas variables, etc. Y demostrar con los resultados obtenidos que esas, digamos, la hipótesis son ciertas, ¿verdad? No se vale solo decir que se cumple, porque ya todos sabemos que se cumple. Se vale decir, la idea es decir por qué. Eso es lo valioso, por qué. Significa discutir. Entonces ese es el experimento número 11, es bastante pequeño. Y de ahí, pues, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Profe, Dígame. esa relación siempre se cumple de 1 a 1 con las rendijas y los máximos secundarios. Siempre solo va a aumentar de 1 a 1. Sí, 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 independientemente de las rendijas que uno le ponga. exacto, pero recuerde que estos máximos secundarios empiezan a aparecer hasta después de 3, ¿verdad? Entonces, Ujú, cuando es ujú. 3 es 1, cuando es 4 son 2, y cuando es 5 son 3, y así infinitos. Ya después, eh, si uno tuviera una rejilla de difracción, que es cuando uno tiene aproximadamente unas 4000 ranuras por centímetro o algo de bastante grande, estos máximos secundarios son tantos que se ven como un nivel constante muy bajo. Ok, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, genial. Entonces, si no hay más preguntas, con esto termina el laboratorio. Vean que es súper rápido y es muy similar al de la semana pasada, porque al final, digámosle que entre comillas estamos estudiando lo mismo, aunque pues experimentos diferentes para demostrar resultados un poco diferentes. Entonces, los dejo. Nos vemos la otra semana para el último experimento. Ya estamos a un pasito de terminar. Ponerle ganas al puro final. Entonces los dejo y nos vemos la otra semana. Pura vida. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Pura vida, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. profe, hasta luego. Hasta luego.